La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo. Y estas son mis crónicas. Hola, buenas tardes o buenas noches, según cómo nos veáis, a las crónicas de Pablo, y esta vez inauguramos una nueva sección retomando los temas del misterio, que los tenía un poco aparcados, sobre los enormes y variados misterios que abordan nuestras queridas Islas Canarias, y qué mejor que hacerlo con una canariona de pro, como es mi buena amiga Zafira del canal Zafira de Temistira y de Canarias, por supuesto, de las Palmas de Gran Canaria, que creo que podrá alumbrarnos bien en estos temas, que este pretende que sea el primer capítulo de varios, siempre y cuando podamos congeniar agendas como ha podido ser, y os traeremos varios programas, varios temas, varias anécdotas y varios misterios que trae las islas. Y hoy creo que vamos a empezar por uno que yo creo que es el más común, el más conocido, el que yo creo que todo buen canario conoce, como es el de la misteriosa octava isla, ¿no? La de San Borondón. Ante todo, buenas tardes, Zafira, y muchas gracias por prestarte a esta saga de misterios sobre tu tierra. Muy buenas, Pablo. Muchas gracias primeramente por contar conmigo para inaugurar esta sección que hemos hablado en privado. Y bueno, pues la verdad que va a ser muy interesante. Es la primera vez que participo en este tipo de contenido y de directo muy alejado al que estoy acostumbrada, pero con ganas de poder aportar algo. Tampoco que sea una experta, pero bueno, al ser canaria, pues uno puede ayudar un poco en estos temas, ¿no? Sí, es correcto, el mito de San Borondón creo que es el más conocido, el más que se escucha por aquí. Permíteme una pequeña corrección, es novena isla, porque La Graciosa ya se considera octava isla, ya no somos 7, somos 8. Vale, entonces se podría decir que es la novena isla canaria, ¿vale? La de San Borondón. Y bueno, vamos a abordar un poquito en qué consiste el mito, ¿no? Y un poco hablar de si hoy en día pues sigue vigente o no es vigente, o cómo podamos abordarlo de una manera amena, natural. Y bueno, esperemos que este contenido pues le guste a la gente, simplemente por mera curiosidad, ¿no? Por el tema del misterio, leyendas y por qué, de dónde salió todo esto, ¿no? Y si hay parte de verdad, porque hay muchas especulaciones sobre el tema, ¿no? Así que bueno, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Pues gracias a ti por venir y por acudir a mi llamada. Y sí, yo creo que entre los dos vamos a poder acercar todos esos mitos y básicamente también la propia idiosincrasia de las islas, que bien merecen una visita y acercarse a sus misterios y a sus propias costas y la maravilla que son esas islas, que por eso se les llama las afortunadas. O sea, exacto, exactamente. Así que, pues, por poner un poco de contexto, decir qué es realmente este mito, ¿no? Que es esta novena isla, que ya viene reflejada desde el medievo. San Borondón viene del nombre de San Brandán,
que se supone que es un monje que es Sí, de la zona, irlandés, un monje irlandés. efectivamente, de la zona de Galway, que entre los años 558 y 564 se organizaron con una partida de monjes a buscar, como si dijéramos, el Edén, ¿no? Y alentado también por textos de, o lo que había oído de otro monje anterior. Es correcto el tema este monje se dedicó a buscarla, pero antes de buscarla sí que es verdad que tenía, digamos, un propósito como de evangelización, ¿vale? En ese entonces, en esa época. Y bueno, en medio de esos viajes, pues escuchó de la leyenda de la isla, ¿vale? Esa isla que aparentemente desaparecía, ¿vale? Y aparecía por doquier, ¿vale? Parecía que no tenía un patrón para hacerlo y bueno, se le metió en la cabeza que debía encontrarla, que era su deber de, digamos, encontrar esas tierras y la buscó durante 7 años, ¿vale? O sea, no fue 3 días, o sea, fue bastante tiempo buscándola y demás. Y bueno, ocurrieron una serie de cosas, no quiero adelantarme, pero si quieres contar tú lo que estabas buscando, pero un poco para Sí, contextualizar el tema. sí, efectivamente, este clérigo anterior que le habló a San Brandán de esta isla sería el abad Barinto, que se lo cuenta a su hijo Mernoc. Uh-huh. Y avalado y alentado por estas ideas, se lanzó a la mar con una serie de periplos legendarios con las más variadas aventuras, rozando la mitología, ¿no? Porque se enfrenta a monstruos marinos. De hecho, antes de llegar incluso a la isla de San Brandán, llegó a desembarcar en un islote en el que llegaron a oficiar una pequeña misa de Pascua, pero se dieron cuenta de que estaban sobre una ballena. De ahí que hay gente que asocie a esa ballena como la isla de San Brandán, pero es que más adelante dicen que realmente sí llegó a San Brandán, desembarcaron, encontraron ahí una tumba de un gigante y, y ahí estuvieron oficiando misas y hasta que decidieron volver de nuevo a sus periplos, ¿no? O sea, que ahí Sí. tenemos un primer contacto físico con esa supuesta isla legendaria. Uh-huh. Sí, sí, es más o menos como tú has comentado. De hecho, mucha gente cree que en realidad esa ballena, que recuerda mucho también al mito de la isla Tortuga, que es, lo hemos visto incluso en películas como Aladdin, por ejemplo, Sí. eh, se cree que realmente esa ballena fue la que se confundieron con la isla de San Borondón, porque como comentamos antes, esta isla o este mito se caracteriza porque esta isla aparece y desaparece, ¿vale? No se queda en un sitio fijo. Y parece que no han sabido verle un patrón, porque si a día de hoy todavía en principio sigue sin encontrarse, de ahí su leyenda, pues no han sabido encontrar un patrón, porque si no ya lo habrían encontrado, ¿vale? No parece seguir algo muy coherente. Entonces mucha gente piensa que en vez de una isla es esta ballena enorme que se desplaza por las islas Canarias, ¿vale? Por el Atlántico, y se posa. Y claro, cuando se posa, o sea, se sube a la superficie, tiene una forma de isla y la gente la confunde con la isla de San Borondón, ¿vale? Pero luego está lo que tú comentas, que sí que llegó a un islote y bueno, nunca se ha, o por lo menos yo no he visto que haya sido constancia de que esa isla se llamase la verdadera San Borondón, ¿vale? Hay unas teorías que hablan de que la famosa isla de San Brandán era esta ballena que se encontraron, pero que contrasta con otros testimonios y otros avistamientos y otros navegantes que incluso han llegado a pisar tierra firme en esta isla, que la Sí. describen con una holografía y una topografía muy concreta, ¿no? Incluso con vegetación exuberante, con unas playas paradisiacas, la describen como una especie de valle entre dos montañas. Eh, Más o menos esa es la descripción unánime que he encontrado. ¿Vosotros allí cómo la describís o cómo la conocéis?
Sí, es una especie de... Bueno, he visto, hay varias opiniones al respecto, varias descripciones, ¿vale? Porque algunos dicen que es más o menos del tamaño de La Graciosa, precisamente, que es una que como hace relativamente poco ya se considera ya como octava isla, ¿vale? Más o menos de La Graciosa. Hay gente que incluso la considera más grande que La Graciosa, o sea, hay como diferentes testimonios, no se ponen de acuerdo con el tamaño de la isla, ¿vale? Y es una isla paradisíaca, más o menos como lo son las islas en realidad. O sea, de hecho, por ejemplo, no sé si has ido a La Graciosa, pero La Graciosa prácticamente es una mini Caribe. O sea, tú sabes, el Caribe, Bora Bora, ese tipo de Sí. islas, pues La Graciosa es un poco así. O sea, es como un mini Caribe aquí en Canarias, ¿no? La Graciosa Entonces, es la que dime. está al lado de Lanzarote, ¿no? De Si no me Lanzarote, falla. exactamente. Hay un puertito al final de Lanzarote y en ese puertito te llevan al muelle, el único muelle que hay ahora mismo en La Graciosa, ¿vale? De hecho, hay un pueblito allí nada más, o sea, no hay más urbanización en La Graciosa, todo lo demás es turismo, es playa, montes y demás. Es bastante desértica, te recuerda un poco a Fuerteventura, La Graciosa, a pesar de que pertenece a Lanzarote, entre comillas, por la distancia. Pero solo hay un muelle puerto allí en La Graciosa y hay un pueblo pesquero, marítimo, etcétera, donde te puedes quedar a dormir porque hay hoteles, o sea, moteles, hoteles y demás, pequeñitos, o sea, muy, muy normalito, ¿vale? Minimalista, muy orientado al turismo. Y allí vive gente, muy poquita gente, pero vive gente allí, ¿vale? Pues el tema este de San Borondón es un poco así también, ¿vale? Sin gente, pero más rollo paradisiaco y todo el tema. Pero no se ponen de acuerdo. Incluso hay personas que creen que la isla no existe, sino que es un fenómeno atmosférico de que Sí, se mezclan varias nubes. O sea, somos muy conocidos aquí por el mar de nubes, sí, hay un encapotamiento tremendo de nubes, que de hecho, si no subes muy arriba, no puedes verla, el mar de nubes, lo tienes justo debajo, y si subes a cierta altura, tanto aquí como en Tenerife, obviamente, que tenemos el Teide, pues si subes a cierta altura puedes ver todo el mar de nubes, ¿vale? Pues hay personas que creen que no hay ningún islote, sino que hay un fenómeno atmosférico. Bueno, no lo hemos dicho, pero el tema del mito se origina entre La Palma y el Hierro, ¿vale? sí, No se origina ni en Lanzarote, ni Fuerteventura, ni nada, sino que es al otro lado. sí, Entre La Palma y el Hierro, totalmente al oeste la ubica. exactamente, es donde más se han puesto de acuerdo, vamos a decir, en la cartografía y los mapas, de que donde más aparece y desaparece es ahí. O sea, no se mueve a otro sitio ni nada, sino que se queda ahí, entre La Palma y el Hierro. Bueno, pues hay gente que cree que hay un fenómeno climático en La Palma y el Hierro, se forma una serie de nubes y tal, y lo confunden con una isla. Bueno, entonces, Sí, un poco de todo. sí, en el apartado escéptico, efectivamente, yo también he encontrado teorías de que si es un espejismo o que si es la proyección del Teide o de la sombra del Teide que produce ese efecto óptico, que no deja de ser eso, como ilusiones, ¿no? Ilusiones de los pesqueros, de los navegantes, pero me llama mucho la atención que para ser una ilusión tiene una descripción muy particular, ¿no? Y Claro. hay gente que dice que incluso si no hay ninguna nube en el horizonte, se puede llegar a ver hasta la vegetación y las playas, ¿no? Y el mar rompiendo en la playa. Mm, Eso contradeciría lo del tema de que solo aparece cuando hay niebla. mm. Es curioso. Realmente está topografiada en un montón de planos, ¿no? Aparece por primera vez en el siglo XIII en el planisferio de Elefort, de Richard Huntington. Sí, sí, hay mapas que representan esa isla en ese siglo, es correcto, en el siglo XIII. Y bueno, también hay como cierto rigor histórico porque esa isla también aparece en el Tratado de Alcasovas que firmaron Correcto. España y Portugal para repartirse, en ese momento era para repartirse los territorios del Atlántico, que aún todavía tenían que navegarse y todo el tema, pues por lo visto en ese tratado aparece la isla de San Borondón, ¿vale? Sí, Entonces, eh,
por eso te digo que es como medio mito, medio verdad, porque hay como discrepancia en ese sentido, porque tiene hasta cierto rigor histórico en ese sentido, pero sí, hay mapas sobre la isla y también, siguiendo un poco con el tema del mito de la ballena, también hay representación. Eso es una cosa que me enteré hace no mucho, eso sí es verdad, que hay como representación dibujada, me refiero, de la ballena que confundieron con una isla. Y la verdad que es muy específica la descripción, o sea, las imágenes tienen mucho detalle, o sea, me cuesta creer que alguien se inventara algo así, así con tanto detalle, ¿no? Normalmente se suele asociar con cuanto más detalle tiene, es más difícil que sea mentira, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la forma en la que fue representada y tal. Pero sí, hay representación de esa isla en cartografías y mapas desde mucho antes, muchísimo antes. Sí, 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 efectivamente. Uno de los mapas más conocidos y además con más renombre es el que realizó Leonardo Torriani, que fue el ingeniero encargado por Felipe II de fortificar las islas, que hace una perfecta localización y descripción tanto de la isla como de sus dimensiones. La isla dice que la localiza al oeste del archipiélago, a 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de El Hierro y a 220 kilómetros en dirección oeste-suroeste de La Palma. Exacto. O sea, que está poniéndolo en una situación muy concreta. Y sobre las medidas dice que tendría 30 kilómetros de largo de norte a sur y 15 kilómetros de ancho de este a oeste. O sea, que es que son unas dimensiones también muy específicas. Se supone que es una isla alargada, oblonga, con esas dos montañas y ese valle entre medias, que también yo he encontrado dibujos de la isla, incluso hechos por paisanos tuyos. Sí. O sea, y de hecho ya hemos mencionado que ha habido expediciones navales entre los siglos XV, XVI y XVII, incluso el XVIII, y es curioso porque tengo aquí referida que hay una del 2008 por Jorge Martín Picatoste, capitán de mar y vecino de Santa Cruz de Tenerife. O sea que... pues mira. Sí, sí. Así que es un mito que está ahí vivo, que hay muchas teorías. Luego, si quieres, también entraremos en las teorías más esotéricas al respecto de qué es esta isla. Que hay quien la asocia a la Atlántida, hay quien la asocia a vórtices temporales o a dimensiones paralelas, en plan como el Triángulo de las Bermudas, que se entra en otra dimensión. No, sí, la gente tiene una imaginación bestial. Sí, a raíz de lo que dijiste de que la isla está tipificada al oeste, es curioso porque Argentina hay una provincia que tiene la bahía de San Borondón, que fue nombrada por la expedición de Magallanes en 1520 por la creencia de que la isla de San Borondón se desprendió del continente americano de esa bahía. O sea que esa casuística está demasiado presente para ser simplemente un espejismo, ¿no? Oh, pues mira, eso no lo sabía. O sea, hay cosas que uno no sabe, pero mira, lo de que pueda ser un trozo de allí es curioso y que llegara aquí. O sea, la teoría es esa, sí, que llegara aquí. Pues mira, eso no lo sabía, fíjate. Es una cosa curiosa. Hombre, había que ver hasta qué punto eso es real, ¿no? O sea, cómo es posible que se desprendiera eso, como no sé, algún tipo de movimiento sísmico, o sea, de que desprendiera eso, ¿no? Y que luego la corriente y los vientos alisios, pues, lo trajeran aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de distancia. Bastante, además. Yo pienso que si fuera real, ese desplazamiento y esa deriva de esa isla tendría que haber ocurrido durante siglos. De hecho, un estudio ha mencionado que en esa zona en la que se ubicaría la isla de San Borondón, o sea, se ha encontrado a nivel subacuático una elevación que en el 10.000 a.C., que el nivel del mar estaba más bajo, podría haber estado emergido, ¿no? Pero es que, claro, estamos hablando del 10.000 a.C.
Y los avistamientos están siendo en el siglo XVI, XVII y XVIII, incluso más actuales, porque el último avistamiento certificado incluso por el periódico ABC se remonta al año 1953. Sí, hubo una fotografía, incluso en Correcto. blanco y negro, de la silueta de la que se supone que es San Borondón. Sí. Efectivamente, el artículo este aporta la fotografía y luego más adelante también llegaron a hacerse filmaciones de esa isla. Yo, curiosamente, cuando estuve en uno de mis viajes de Tenerife, hice una alusión a San Borondón. Sí, 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 sí. Desde aquí, sobre todo por ejemplo, desde las canteras, si está despejado, puedes ver el Teide perfectamente. Sí, por eso. Despejado además, miras para el fondo y ves toda la silueta del Teide. Sí, yo en ese momento la veía pues como una especie como de silueta azulada, supongo que por la bruma, Claro. y claro, pues eso me evocó a este mito. Descripciones, las fotos y las filmaciones que hay al respecto es también así, una especie de silueta brumosa en tonos azulados, en medio de ese triángulo entre La Palma, La Gomera y El Hierro. Sí, 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 sí. Muchos testimonios son así, de gente que ha navegado, gente que ha mirado al horizonte y ven una isla y no reconocen ninguna de las que tenemos actualmente, ¿no? Sí, hay muchos testimonios así, de ese estilo. Eso sí es Sí, verdad. efectivamente, ya te digo, de gente que ha desembarcado, testimonios de gente que ha desembarcado, que han visto huellas de gigantes, que han visto una tumba, que eso me evoca a otra de las míticas islas no encontradas, como es por ejemplo Avalon, que ahí se supone que está la tumba del rey Arturo. Ajá. Así que siempre está asociado a que ahí hay un sepulcro, ¿no? Una sepultura de un ser o mitológico o ancestral o, o de renombre, como es el caso de Arturo en la isla de Avalon. Claro. Así que se mezclan aquí posibles mitos, posibles realidades, o yo qué sé, a ver, sonará disparatado, pero ¿y si es verdad que se entra en algún vórtice y se llega a una otra dimensión? Porque en otros de los mitos, como es el del Triángulo de las Bermudas, también se relatan hechos de que los que entran y desaparecen en ese triángulo entran atraídos por una niebla. Y aquí también se habla muchas veces de una niebla. O sea que a saber qué hay de místico, de lugares encantados, ¿no? Y No, sí, sí, la me verdad gusta. que, a ver, se presta, ¿no? Yo también tengo mucha creatividad y soy muy de Sí, fantasía y tal, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta nuestro clima y tal, se presta ese tipo de pensamiento porque tenemos mucho el tema de los vientos alisios, la calima también, ya no estamos hablando de niebla, sino de calima, por ejemplo. sí. Tenemos siempre como decimos de coña a los de África, dejen de barrer, porque claro, viene toda la calima para las islas y eso es un sin Dios, ¿sabes? Es una cosa bestial. Y claro, se puede mezclar la calima con la niebla, el mar de nubes, como te comenté, que aquí es muy, muy típico. Entonces, y encima en el mar también, o sea, se presta a eso, ¿no? Y claro, ahí la gente ya, pues, da rienda suelta a su imaginación y se ve cosas, ¿no?
Pero sí, es muy intrigante, ¿no? Hasta qué punto es verdad o a qué punto es mito, porque como tú bien dices y hemos comentado un poco por aquí, el tema de que hay mapas, de que hay cartografía, dimensiones, testimonios de que es verdad, de que hay vegetación, de que hay playas, de que hay tal, un tamaño concreto y todo el tema. Entonces, es curioso, ¿no? Que todavía con todos los siglos que han pasado, porque estamos hablando de siglos, no de años, ¿sabes? Simplemente, de que todavía no se haya verificado hasta qué punto San Borondón es real, si realmente aparece y desaparece o es un efecto óptico, o quizás, quién sabe, lo del trozo desprendido de Estados Unidos es verdad y estuvo un tiempo aquí y luego se marchó o se hundió, vete tú a saber. Entonces, la verdad que en ese sentido es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Y luego también otra cosa que no comentamos, que también en el medievo se crearon canciones, o sea, es un mito folclórico también, es muy cultural aquí, y hay canciones y poemas, incluso cuentos de fábula, digamos, de la isla, o sea, se ha hecho y es muy famosa. No por algo es la más conocida de aquí, por eso, por todos los años que tiene y porque ha pasado de generación en generación de esa forma, ¿no? Entonces... Claro, es que es un mito recurrente y a día de hoy, los canarios como tú, ¿qué pensáis? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un mito que se sigue hablando de él? ¿Es ya algo olvidado que ya con la tecnología que hay, todo lo que se ha cartografiado vía satélite, por los satélites, no da pie a pensar que haya una isla ahí en medio del Atlántico que no se haya podido encontrar? ¿Qué, a día de hoy, siglo XXI, qué piensan los canarios? Pues a ver, realmente si me baso en mi propia experiencia, un poco en el círculo que yo me muevo, la verdad que se escucha poco hoy en día. No te voy a mentir, se escucha poco hoy en día, creo que es por la propia evolución de la sociedad y de cómo vivimos hoy en día. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mis años de estudiante, cuando era pequeña y en el instituto y tal, sí que escuchaba más el San Borondón. De hecho, lo estudiamos. No te voy a mentir. O sea, lo llegamos a estudiar en el colegio, instituto, las distintas leyendas y historias de los guanches, bueno, de nuestros antepasados, evidentemente la historia y todo esto lo estudiamos, ¿vale? Y entre ellos estudiamos el mito de San Borondón, que, como te digo, es el más conocido, y se hablaba mucho, ¿vale? De todas formas, sí que es verdad que algo, digamos, negativo por mi parte, o la gente de por aquí, es que yo vivo mucho en ciudad, mucho en capital. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, si te vas más adentro de la isla, rollo Tejeda, Teror y San Mateo, sí que se escuchan más historias, más anécdotas, más cositas como de abuelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esas típicas batallitas que te cuentan las personas mayores, y ahí sí que se escuchan más cosas, se escuchan más fábulas, se escucha San Borondón, se escucha esto, lo otro, y sí que se escucha más, son más conservadores en ese sentido. O sea, la gente, bueno, con decirte que aquí, incluso en mi propia isla, me consideran extraña, me explico extraña. Yo muchas veces voy al sur y en el sur, con solo escucharme me preguntan, tú eres de Las Palmas, ¿verdad? O sea, como si fuera yo aquí una extranjera que viene de, yo qué sé, del país de no sé dónde y vengo del norte. Sí. O sea, es una cosa muy heavy, ¿no? Entonces... Vamos, yo voy para allá, me van a decir tú... Bueno, no, seguro sí, que ya me dicen tú peninsular. Vamos, te ligan seguro. O sea, de la misma forma que me ligan los del sur, me ligan los de Tenerife, los de La Gomera, todo el mundo. Aquí todos los acentos, las cosillas se pillan, pero así, al vuelo. Es una cosa que a día de hoy todavía me sigue sorprendiendo. Y las cosas que tiene uno con el idioma, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que este tipo de mitos y leyendas, incluso algo tan conocido como San Borondón, como que parece que están en desuso, ¿sabes? Que sí, con el tema de... Sí, se ha perdido. Con el tema de cómo evoluciona la gente de generación en generación, no es la misma. Aunque parezca absurdo lo que voy a decir, mi generación no tiene nada que ver con la de ahora, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Y se nota mucho a la hora de hablar, a la hora de estudiar, a la hora de investigar, a la hora de este tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, cuando yo hacía excursiones en el instituto y iba a sitios icónicos de la isla, hoy en día apenas se ve. Hoy en día yo le pregunto a fulanito, oye, ¿has ido, por ejemplo, a la cueva de Galdar?
o has ido a, yo qué sé, al Pico de las Nieves, o has ido, y me dicen, no, no he ido. O mi instituto no piensa que debamos ir, o el colegio y tal. Se está perdiendo ese tipo de cosas, el tipo de esto de conocer tu isla, de conocer tu sitio a nivel un poco histórico, cultural y tal, y ahí entran también los mitos y las leyendas de uno. Así que sí, considero que sí que se está perdiendo bastante. Es una pena porque creo que es parte de uno. Obviamente no pretendemos que seamos unos expertos, ni mucho menos, ni que nos obsesionemos, ni que seamos igual que yo que sé, que gente hace 50, 100 años, qué sé yo. Pero, no sé, un mínimo sí que creo que sería bueno, más que nada por no perderlo. Son cosas que son Claro, de es nuestra parte tierra, de la ¿sabes? cultura. Y lo digo yo también, que a veces soy un poco dejada. O sea, yo aquí confieso, soy una canariona, pero yo confieso que a veces también yo me dejo ir porque no, por los años, evidentemente. Yo cuando estaba en el instituto y tal, estaba muy inmersa en eso. Me encantaba ir de excursión a averiguar la arquitectura canaria, la cultura, el folclore y tal, y me gustaba. A mí me encanta ir a Cueva de Galda, me encanta ir a los museos, me encanta ir, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que con el tiempo, con los años, eso se va yendo, ¿vale? Sí. Se va quitando, no tienes esas mismas ganas y tal, y lo dicho, la educación ha cambiado muchísimo en ese aspecto y es una pena. Sí, pues mira, por eso me haces razón de más para que esta sección que hemos creado tú y yo tenga esa forma de reivindicar estos mitos que si se están perdiendo es momento de reivindicarlos, ¿no? Y hacerlos visibles para que no se acaben en el olvido. No, sí, la verdad que por eso te digo, me gustó mucho la idea cuando me la planteaste y yo digo, pues vendría bien, ya no solamente para los demás, para que puedan tener algún tipo de conocimiento, ¿no? A nivel Canarias, porque ya no solamente por los propios canarios, sino también gente que incluso de la propia península, por ejemplo, que tenemos aquí al lado, no conocen nada de las Islas Canarias, nada, o sea, no conocen nada de ellas, solo en plan, sí, sus playas, sus cosas, pero no saben nada a nivel, lo que estamos hablando, ¿no? Mitología, cultura, todo este tipo de cosas, no conocen nada de las islas, ¿no? Entonces, viene bien también eso, y luego aquí una servidora también me va a venir bien para un poco refrescar y recordar lo que estudié en su momento, ¿no? Y que me gustaba mucho, o sea, Sí. me gustaba mucho, pero eso, que con los años se pierde, y bueno, esto es un buen momento, como bien has dicho tú, para poder hablar de estas cosas, investigar, hablar de por qué es un mito, ver si hay algún tipo de verdad dentro de tanto mito. Y bueno, pues hoy abordando San Borondón, pues podemos ver cositas Pues, muy interesantes sobre el tema y los que quedan. efectivamente, pues anda que no tenéis misterios y enigmas aquí en las islas. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Pues, por ejemplo, su relación, hay gente que lo relaciona como que es o una base alienígena o una base atlante, ¿no? Que de ahí que pueda sumergirse. ¿Eso se ha oído por allí o es más fantasioso? Pues la relación con la Atlántida de las islas de siempre la ha habido. Siempre se ha considerado que las islas son como uno de los picos más altos de la Atlántida. Luego se ha desmentido porque a nivel geológico se ha descubierto que las islas tienen muchísima más antigüedad a la que pudiera tener la Atlántida. O sea que ese estereotipo se ha perdido, pero su relación con la Atlántida, incluso tú que has mencionado los guanches, yo he leído que los guanches sí que conocen el mito de San Borondón e incluso que no les sorprende en absoluto. O sea que a saber si desde la antigüedad los guanches también estaban allí en San Borondón, ¿no? Sí, sí, es una cosa que tiene muchos años, que se remonta mucho más atrás y ahí, bueno, podríamos tener un episodio si quieres sobre los guanches y demás Sí, para tener un poco de base, yo creo que estaría muy bien, pero sí. sí, o sea, hay infinidad de cosas con respecto a los guanches, su origen, su historia. Hay gente que cree, por poner un aliciente, ¿no? Hay gente que cree que los guanches nacieron del mismo Teide, del mismo volcán del Teide, Sí. y Ah, emergieron y de ahí salieron sí, los sí. guanches. Hay un montón de movidas de ese estilo. Pero sí, lo de la Atlántida sí que es verdad que se ha asociado mucho a las islas también, precisamente por su contexto, su morfología, su nacimiento, pues lo han relacionado mucho con la Atlántida, es inevitable también. Claro. Y bueno, también hay un miedo patológico, que lo entiendo también, que de que con el tema de la subida del mar, por el tema del cambio climático, nos vamos a volver a hundir. Porque, claro, es normal que
pensemos eso también teniendo en cuenta el origen también de las islas, ¿no? Pero también hay mucha gente que relaciona lo de San Borondón, que lo comenté un poco antes, con el tema del, por ejemplo, en Aladín está el mito este de la tortuga isla, que sube y baja y todo el rollo. Pues San Borondón un poco es ese estilo. O sea, hay gente que piensa que es un animal enorme, llámalo ballena, llámalo lo que quiera, pero mucha gente piensa que esa isla, la razón por la que aparece y desaparece, aparte de lo que hemos comentado del clima y los fenómenos que tenemos aquí de calima, niebla y demás, mucha gente cree que esa isla no es una isla al uso, sino que es un animal enorme, acuático, prehistórico, incluso dicen, de que es súper, súper mega antiguo, ¿vale? Y que cuando emerge es tan grande como rollo iceberg, que ves una puntita, pero todo lo demás está abajo, ¿sabes? Entonces es algo como que se desplaza, ¿sabes? Y está ahí, y luego cuando termina su eso, vuelve a bajar, ¿sabes? Como un animal profundo. Entonces, más bien se relaciona con algo parecido a eso. Sí, lo que pasa es que realmente, si es una isla que sube y baja, el tema de la vegetación, si se hunde, la vegetación debería de desaparecer, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo he leído que en las playas de La Palma y del Hierro, de repente aparecen, vegetación que no se sabe de dónde provienen. Sí, lo asocian a San Borondón. Claro, claro. Es que, a ver, sí que es verdad que hay muchas discrepancias con esa idea por el tema de la vegetación, pero está claro que es algún tipo de vegetación compatible, digamos, con el agua, con el mundo marino, digamos, ¿no? O también está esa parte fantasiosa de que toda esa vegetación y tal desaparece cuando baja y vuelve a emerger cuando sube. Hay muchas teorías, o bien es una vegetación especial, digamos autóctona de San Borondón, que permite vivir tanto arriba como abajo, es una cosa que también es plausible, o directamente desaparece ese rollo paradisíaco y tal cuando baja. Es que realmente no queda claro cómo es que es posible esa combinación de desplazarse hacia arriba y hacia abajo, sí. Claro, el tema del desplazamiento es por lo que la gente también lo asocia a un submarino de la época Atlante, claro. o pues eso, un aparato tecnológico o Atlante o extraterrestre, claro, que al emerger para, pues eso, confundir, hacer una especie de holograma vegetal y ya está, por ejemplo. Esto ya sí que es divagación mía, ¿eh? Yo, lo de que es un aparato tecnológico, sí lo he leído, pero lo de que haga una holografía, esto es aporte mío, ¿eh? No, sí, no, está bien. Sí, a ver, hay también gente muy en plan, así que también piensa que es una isla muy avanzada, o sea, que tenga algún tipo de... que no es como las demás, ¿no? Que es algo más místico, por decirlo de alguna forma, y que quizás por eso la gente cree que es más plausible pensar eso y que sea un mito y ya está, no que sea algo real, sino que sea algo más inverosímil, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de que sea extraterrestre o atlante o lo que sea, ¿no? O de otra dimensión, ¿no? Un portal a otra dimensión en el que en una tierra paralela, en vez de ser 8 islas, son 9 islas, las de las Canarias, ¿no? Totalmente. Así que sí, el campo esotérico es enorme y, por supuesto, muy denostado, que también me da muchísima pena, porque luego al final siempre nos quedamos con el reduccionismo científico de decir esto solo es una ilusión o un espejismo y por qué no puede haber misterios más allá, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta época en la que hay más cientificismo y más ortodoxia que temas de magia o de esoterismo, se tiende más a pensar en eso, que la isla no existe, como también se dice que la Atlántida nunca existió, y son, pues eso, espejismos o confusiones de la gente, reflejos. Sí. Pero bueno, es curioso porque esta isla, cuanto más se busca, menos se encuentra. Generalmente la gente que la ha encontrado ha sido por casualidad, o por un naufragio, o porque se han perdido y han acabado allí. Realmente es como otros nombres tienen, ¿no? La llaman la esquiva o la non trovata, o tiene un montón de nombres. Claro.
la Encubierta, la Perdida. Tiene además unos nombres muy elocuaces, ¿no? La Inaccesible. Tiene unos nombres además como poéticos. No, sí, sí. Incluso hay gente también que piensa que la isla solo se deja ver por los elegidos, por quien ella considera que puede ser visto, ¿no? Y bueno, también he oído gente así que también se pone a investigar y tal, o se pone a hacer sus teorías, ¿no? También hay gente que piensa que la isla de San Borondón es una conspiración del gobierno. Como algo para, yo qué sé, para manipular a las islas o cosas así, ¿sabes? En plan, pero teorías muy heavy. Pues. Oye, esa cuenta porque no la había oído, macho. Sí, he entrado a escucharla, pero le he llegado a escuchar en plan, no, San Borondón es un mito que se inventó el gobierno para atar y yo, ¿oh? O sea, es muy crazy, muy crazy. Pues sí, yo qué sé, o a lo mejor es algo muy humano, una especie como de submarino secreto de los Estados Unidos que está ahí en plan vigilando el Atlántico y de vez en cuando tiene que salir a coger oxígeno para los navegantes, yo qué sé. Todo es posible, todo es posible. Sí, dentro de la conspiración es que cabe de todo. Sí, total. Pero vamos, yo creo que hemos hecho un pedazo de repaso a lo que son todo lo que se sabe de la isla, teorías, tanto la más factible como pueda ser eso, un espejismo, una ilusión, aunque sería la más aburrida, por cierto. Ya. O, pues eso, la más imaginativa es como que es un OSNI, que es un objeto submarino no identificado, o una base atlante, o un portal a otra dimensión. Claro. O sea, que para gustos los colores. Sí, ahí quédate con la que más te parezca más cómoda, la que más te guste. Ojo que a nivel ufológico, ya lo abordaremos en otros capítulos, pero bueno, en las Canarias tenéis ahí de todo. Avistamientos de ovnis, de osnis, de luces, de todo. De todo. Tenéis ahí, vamos, vosotros sois ahí como un faro para todos los ovnis. Total. Sí, eso también lo abordaremos porque es que es para abordar un episodio aparte, porque además hay un montón. Y me ha parecido muy interesante también traer el tema de los guanches. El tema de los guanches me interesaría también mucho porque también los relacionan como supervivientes de la Atlántida. Porque ahí también es verdad, bueno, así como avanzadilla de lo que pueda ser un programa futuro. ¿Es verdad que hay guanches rubios, altos y de ojos azules? Es que se lo he oído. Yo también lo he oído. Y eso lo relacionan con los supervivientes de la Atlántida, que se supone que son altos, rubios y de ojos azules. Pues mira, dejamos esa incógnita y si quieres, el próximo videoprograma pueda ser hablar de los guanches, de sus orígenes, de los tipos de tribus que hay, que parece ser que cada isla tiene su comunidad guanche diferenciada de cada una de las islas. Eso me enteré cuando fui para allá. Yo pensaba que los guanches eran todos iguales y no, están los guanches de Tenerife, los de Las Palmas, los de... Sí, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su tema, sí. Sí, pues eso es digno de tratar y seguro que tú nos puedas ilustrar perfectamente al respecto. O sea, que por mí encantado de que, mira, ya sabéis, el próximo capítulo sobre los guanches. Dadle apoyo al vídeo y comentadnos vuestras apreciaciones o vuestros intereses o sobre futuros temas que queráis que abordemos. Estaremos encantados de haceros un hueco y como este canal siempre digo, es colaborativo y aquí tenéis vuestro espacio todos. Así que pues nada, yo creo que podemos ir ya terminando. Hemos dado un buen repaso. Muchas gracias por tu colaboración, por tus aportes y oye, por tu vista de in situ del mito. Sí, no, la verdad que ha quedado muy guapo el vídeo. Espero que les haya gustado a todos los que vean el vídeo, que les guste, denle un buen like, apoyen aquí el canal de mi compañero. Y nada, con ganas de seguir participando en esta saga de vídeos que tenemos pensado hacer. Y nada, que se viene contenido guapo, ¿eh? O sea, no es por nada, pero aquí en Canarias tenemos contenido bastante diverso y mitología que ni te imaginas.
Así que nada, que nuevamente gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para esta saga. Y nada, con muchas ganas del siguiente y ya por todas. Pues gracias a ti también por eso, por pasarte, por ilustrarnos y encantado de que esta sección sea larga, duradera, provechosa, que nuestra audiencia la reciba con cariño, con ilusión, que la apoye y aquí estamos para lo que queráis que abordemos. Así que pues nada, muchas gracias de nuevo y bueno, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta la próxima. Hasta luego.